Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de anatomía de mama y axila. Las mamas, designadas también con el nombre de senos, son órganos glandulares destinados a secretar leche. Durante todo el periodo de la lactancia aseguran alimentación del recién nacido. Las mamas existen a la vez en el hombre y en la mujer, pero con dimensiones y con un significado morfológico diferente. Se dicen que son órganos dinámicos, no son fijos, varían en cuanto a su tamaño, su forma, según la edad, ciclo menstrual y según la edad reproductiva de la mujer. En cuanto a su forma embriológica, aparecen más o menos entre la quinta y séptima semana en formas de líneas o crestas mamarias que se extienden desde la región mamaria y axila a la región inguinal. En cuanto a sus generalidades, se dice que son los elementos más destacados de la región anterior del tórax y van a estar compuestas por tejido glandular y por tejido fibroso. En cuanto a su situación, la glándula mamaria está situada en la parte anterior del tórax, entre la línea axilar anterior y paraesternal en sentido vertical, sobre el músculo pectoral mayor y el serrato anterior, y en el intervalo comprendido entre la segunda, tercera y séptima costilla, dependiendo del tamaño de la mama. En cuanto a su forma y dimensiones, tiene una forma semiesférica, como podemos ver en la imagen. Va a estar influenciada por diferentes estados fisiológicos, como puede ser en el embarazo, la lactancia y según sea la raza. Todo esto va a ser en cuanto a su forma, que va a estar influenciada. En el centro de su cara convexa va a existir una eminencia en forma de papila, también llamada pezón. En cuanto al peso, es aproximadamente de 150 a 300 gramos en una mujer adulta y aproximadamente entre 500 gramos en la mujer gestante hasta los 800 y 900 gramos. En cuanto al número, generalmente presenta dos mamas y estas son simétricas, situadas una a la derecha y otra a la izquierda. Van a existir variaciones numéricas de las mamas y estas pueden referirse a dos clases. Una, a la reducción en cuanto al número de mamas que existe normalmente, también denominado o llamado amastia, que esta puede ser unilateral o bilateral, y a la falta del solo pezón con persistencia de la glándula, que también se le conoce como atelia. En cuanto a su forma, como lo habíamos mencionado, va a tener un aspecto de semiesfera y va a estar descansado sobre el tórax por su cara plana y va a presentar en el centro de su cara convexa una eminencia, como lo habíamos mencionado anteriormente. Estas numerosas formas pueden presentar también variedades en cuanto a su diámetro anteroposterior, puede alargarse o reducirse y puede presentar una mama de tipo cónica, piriforme, aplanada o discoidea. La forma de la mama puede estar influenciada por los diferentes estados, como lo habíamos mencionado. En cuanto a su volumen, al nacer las mamas miden aproximadamente de 8 a 10 milímetros de diámetro y miden aproximadamente en la etapa adulta de término de 10 a 11 centímetros de altura por 12 a 13 centímetros de anchura y 5 a 6 centímetros de espesor. En cuanto a su consistencia, las mamas se puede decir que son duras y elásticas en las pacientes o mujeres jóvenes y van perdiendo su consistencia durante el embarazo. En cuanto a la configuración externa, vamos a hablar que entre la mama y el tórax va a existir un surco llamado submamario. En el centro de la mama presenta una zona pigmentada de 15 a 25 milímetros de diámetro aproximadamente, llamada areola, y en el vértice se va a observar el pezón o la papila mamaria, como lo habíamos mencionado. Sobre la areola encontramos eminencias redondeadas llamadas tubérculos de Montgomery que contienen a las glándulas de Montgomery. En cuanto a su estructura interna, va a estar compuesta por capas a nivel superficial y a nivel profunda. En cuanto a las capas que tiene la mama a nivel superficial, va a estar dada principalmente por lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo y por debajo
vamos a encontrar lo que es la glándula mamaria, que va a corresponder a la cara anterior del pectoral mayor, y por detrás de esta el tejido adiposo retromamario. En cuanto a la piel, en cuanto a la configuración externa, vamos a hablar acerca de las características de la piel. La piel se puede decir que es fina y móvil en la gran mayoría de las mamas. La areola y pezón bien contraído va a estar debido al músculo areolar, al subareolar o al músculo mamario. Este músculo va a tener fibras lisas que se encuentran inmediatamente debajo de la piel y están compuestas por fibras circulares y fibras radiadas. Las primeras se van a adherir a la piel de la areola y se van a extender hasta la base del pezón, donde se entrelazan alrededor de los conductos galactóferos, como podemos ver aquí, que en el número 11 tenemos lo que son los conductos galactóferos. En el número 12, en cuanto a la constitución de la mama, vamos a tener lo que son los senos galactóferos, y posteriormente en la parte más superficial, la fascia superficial y la grasa mamaria, con el número 13, que es como podemos ver aquí. En cuanto a las fibras radiadas, nacen en la base del pezón y se dirigen perpendicularmente para terminar en la punta del pezón, como podemos ver aquí, y este músculo se va a contraer bajo los estímulos, como puede ser el frío, emoción o el simple tacto. Se dice que 2/3 del lecho de la mama están formados por la fascia pectoral, que va a cubrir al pectoral mayor, y 1/3 va a estar cubierta por lo que es el serrato anterior. Entre la mama y la fascia pectoral se sitúa un plano de tejido laxo, que se va a ubicar en lo que es el espacio retromamario, y este plano va a contener una cantidad pequeña de grasa que va a permitir a la mama cierto grado de movilidad sobre la fascia pectoral. Como podemos aquí ver nuevamente, la fascia superficial y grasa mamaria, que va a permitir un cierto grado de movilidad sobre la fascia. Por debajo tenemos al tejido celular subcutáneo o la capa subglandular, que va a estar dado por diferentes grupos organizados adiposos. Se van a encontrar separados, como podemos ver aquí, por tabiques formados de tejido conectivo, que se le conocen como ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper, los cuales van desde la piel de la mama hasta el tejido retromamario. Estos ligamentos son caracterizados por condensaciones de tejido fibroso desarrollado en la porción superior de la glándula, y van a ayudar al sostén a los lóbulos y los lobulillos de la glándula mamaria. Posteriormente tenemos lo que es el tejido adiposo retromamario o retroglandular. Además de tener el tejido adiposo, van a poseer un tejido celular laxo, el cual está en íntima relación con la fascia del músculo pectoral mayor y que va a permitir movimientos de deslizamiento. Ahora sí, vamos a hablar en cuanto a la glándula mamaria propiamente dicha. Cada glándula mamaria se va a componer alrededor de 15 a 20 lóbulos que van a desembocar justo en el vértice del pezón, como podemos darnos cuenta aquí, a través del conducto galactófero, el cual tiene la función de detener la leche para posteriormente excretarla o ser evacuada. Histológicamente, cada lóbulo mamario está compuesto por un lobulillo mamario. De este lobulillo van a nacer los conductos terminales, los cuales se juntan y van a formar el conducto colector intralobulillar, que este conducto desembocará finalmente en los conductos galactóferos. En cuanto a la glándula mamaria, se dice que es una circunferencia irregular debido a prolongaciones. La más frecuente, en un 90%, es la prolongación axilar de la glándula mamaria, o también llamada cola de Spencer. Entonces tenemos que la glándula va a tener diferentes prolongaciones, pero la más importante es la que habíamos mencionado, que va a estar dada sobre todo en la prolongación axilar de la glándula mamaria, o llamada cola de Spencer. Y esta van a ser del cuadrante externo de la glándula mamaria. Desde el punto de vista quirúrgico, como podemos decir, la vamos a identificar o podemos dividirla en lo que son 4 cuadrantes, dividiéndola aproximadamente en una cruz,
vamos a tener un cuadrante súper externo del cual va a emerger la cola de Spencer, que va a estar dado de este lado, posteriormente un cuadrante súper interno y todos los demás cuadrantes, que vamos a dividir la porción o la glándula mamaria en 4 cuadrantes. También podemos encontrar otras prolongaciones de la glándula, como son las prolongaciones mamaria y la hipocondrial, que se dirige del hipocondrio derecho al izquierdo. En cuanto a la irrigación de la mama, va a estar caracterizada por 3 arterias principalmente. Va a estar dado por la arteria axilar, la mamaria interna o torácica interna y por la arteria de los intercostales. En cuestión de la arteria axilar, va a irrigar a la glándula mamaria mediante 3 de sus arterias. Estas van a ser la arteria torácica superior, la cual llega al músculo pectoral aproximadamente, va a emitir una que otra rama y va a llegar al polo superior de la mama mediante la arteria acrómico-torácica o tóraco-acromial, que esta es la que llega al cuadrante superexterno de la glándula mamaria. Otra de sus arterias o de sus ramas va a ser la arteria torácica lateral mamaria o externa, que finalmente es la más importante, y esta va a descender hacia el tórax por el surco interescápulo torácico en conjunto con el nervio torácico largo a la altura de la glándula mamaria. Y la arteria torácica lateral va a emitir las ramas mamarias laterales, que estas van a ser las más voluminosas de estas ramas y se le va a conocer como la arteria. En cuestión de la arteria mamaria o torácica interna, la arteria mamaria interna o torácica interna es una rama que proviene de la arteria subclavia. Desciende en el tórax, separada del esternón a una distancia aproximadamente de 1 centímetros a la altura de cada uno de estos espacios intercostales, como como lo podemos ver aquí. La arteria mamaria interna emite las ramas perforantes. Estas van a perforar al músculo pectoral mayor y se hacen superficiales. Estas ramas que perforan a la glándula mamaria toman el nombre de las ramas mamarias mediales. Y finalmente, las arterias intercostales, las cuales irrigan a la glándula mamaria de una forma accesoria. Esta mama van a recibir ramas provenientes de las arterias intercostales posteriores por medio de su rama cutáneo lateral. Aparte, o como una forma importante, es importante saber que todas estas ramas del axilar y mamaria interna concluyen a la altura del pezón y forman una especie de anillo vascular alrededor de la areola conocido como red supramamaria, de la cual parten ramas cutáneas superficiales que se dirigen hacia la piel y ramas profundas glandulares que se dirigen hacia la porción glandular de la mama. En cuanto a su drenaje venoso, las venas que drenan la sangre de la región mamaria se dividen en venas superficiales que van a formar un plexo venoso superficial, y este se va a encontrar en el tejido celular subcutáneo formando la red venosa de Haller aparente en la lactancia. Estas venas van a desembocan en las venas profundas que acompañan a las arterias, 2 venas y una arteria, que estas van a ser las venas torácicas internas y las venas de las ramas colaterales de la arteria axilar. En cuanto al drenaje linfático, la linfa pasa del pezón, areola y lóbulos de la glándula hacia el plexo linfático. Los linfáticos de la mama van a poseer 3 redes de origen y van a ser estas que nacen a nivel cutáneo, a nivel subcutáneo y a nivel glandular. Hay vasos linfáticos que se van a dirigir hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. En cuanto a los vasos linfáticos dirigidos hacia arriba, tenemos que terminan a nivel de los nódulos linfáticos infraclaviculares, pero antes de llegar a ellos hacen una parada por los nódulos interpectorales de Rotter, porque estos están entre el pectoral mayor y el pectoral menor. Los vasos linfáticos también se van a dirigir hacia abajo. Estos están dirigidos hacia abajo y hacia adentro y terminan a nivel de los nódulos linfáticos frénicos y epigástricos. En cuanto a los vasos linfáticos laterales, estos reciben el 75% de la linfa de la mama. Los linfáticos laterales es la vía principal de drenaje de la glándula mamaria, como ya sabemos,
y van a nacer a partir de 3 a 4 vasos linfáticos que se dirigen hacia afuera y terminan a nivel de los vasos linfáticos axilares humerales o anteriores. También hay nódulos linfáticos anteriores laterales, nódulos linfáticos axilares posteriores, subescapulares y centrales. En cuestión de sus vasos linfáticos hacia adentro o hacia la línea media, unos van a terminar en los nódulos linfáticos paraesternales y otros van a migrar hacia la glándula mamaria contralateral. Es importante esta red linfática porque es la vía de diseminación o metastásica favorita del cáncer, que es, como ya sabemos, la vía linfática. En cuanto a su inervación, va a estar dado a la superficie cutánea de la mama por los primeros 6 nervios intercostales y por la rama supraclavicular del plexo cervical superficial, a las ramas laterales de los nervios intercostales, también dada por las ramas mamarias mediales de los nervios intercostales y al ramo torácico del nervio intercostobraquial que viene del plexo braquial.